No sé cómo sacarle ese sonido, pero ya no importa. Bien, vamos a comenzar. Hoy día vamos a dividir, primero parte vamos a explicar algunos conceptos para después trabajar en una actividad. Fundamentalmente, aquí no sé si me veo o no me veo, estoy medio perdido, pero no importa. Vamos a repasar un poquito algunos conceptos que hemos estado viendo en clases anteriores. Ya ahí ustedes están viendo mi pantalla. Tú, Esteban, la ves ahí, ¿cierto? Ahí, perfecto. Ahí está saliendo. Sí. Bueno, la actividad que habíamos realizado hasta la clase anterior estaba relacionada con lo que era el reportaje. Habíamos visto algunas características del reportaje, algunas ideas relacionadas con la estructura que tenía. Habíamos dicho que, en cierto modo, tenía una particularidad similar a la noticia, pero era más extensa, había más investigación para conocer bien los temas relacionados con lo que había sucedido. Hablamos también de los distintos tipos de reportaje que existían. Hablamos del reportaje objetivo, del reportaje ya más interpretativo, que está relacionado con la opinión de los periodistas. ¿Ya? Eso fue la semana pasada, y aquí obviamente ustedes pueden repasar la guía con respecto a la estructura que está apareciendo ahí, el titular, el párrafo, similar como una noticia, pero en este caso mucho más profunda porque hay una investigación por parte de quienes relatan y cuentan lo que sucedió. Hay un trabajo de fondo ahí que normalmente sucede que las noticias se transforman posteriormente en reportaje. Es decir, las noticias, cuando es un caso muy bullado significa que sea muy comentado, normalmente eso da pie a un reportaje o a una noticia más en profundidad. No sé si ustedes escucharon por ahí lo que pasó con uno de los constituyentes, ¿cierto? Con, en este caso, Rodrigo Rojas Bade, o conocido popularmente como el Pelado Bade, el cual el tema del mentir acerca de esta enfermedad grave que él tenía, que supone que era un cáncer, y que finalmente admitió que no tenía un cáncer. Eso se descubrió no solamente porque, digamos, porque él lo comentó, sino que él lo seguía encubriendo. Y él se hizo una investigación a partir de la tercera, él era la tercera. Él era la tercera de esta investigación y llegó a esta información de que él había estado mintiendo con respecto a eso. Entonces, hay de fondo un trabajo periodístico. Por lo tanto, lo que sucede también normalmente en los reportajes es algo similar. Hay un tema, una noticia, y esa noticia genera tanto interés y tanto impacto que los periodistas comienzan a investigar e indagar hasta llegar a la verdad de los hechos y sacar muchas más aristas, ¿ya? Hasta que llegan a una información mucho más profunda, porque recordemos que la noticia tiene una característica que es más breve, se entrega información de interés colectivo, de interés de la comunidad en particular, a nivel nacional, regional o internacional, pero tiene la particularidad que es más breve, va directamente al grano, por decirlo de alguna manera, y en pocos párrafos se entrega toda la información. El reportaje es más extenso, porque obviamente hay una investigación posterior de mayor envergadura, de mayor tamaño, y obviamente ahí se trabaja mucho más el trabajo mucho más profundo, ya más profundo. Entonces ahí veíamos que teníamos el titular, por ejemplo, el párrafo, el cuerpo del reportaje y el párrafo final, y que esto no solamente se daba a partir de la prensa escrita, como los diarios, sino que yo podría ver en televisión, podríamos ver en distintos medios de comunicación, ya sea digitales, escritos, a través de internet, reportajes. Habían canales, ya les comentaba en la clase anterior, que incluso se dedicaban a trabajar desde el reportaje. Discovery Channel, History Channel, todo ese tipo de canales, Canal 13 Cable, por ejemplo, trabajan más desde la perspectiva del reportaje, de la información más profunda, etc. Y hoy día
vamos a abordar dos conceptos importantes que están apareciendo ahí. Uno que es, en este caso, el hecho y lo que es la opinión, ¿ya? Que está íntimamente vinculado con lo anterior. Normalmente cuando hablamos de la noticia, vamos a hablar de, en este caso, hechos, ¿ya? Pero dentro a veces de una noticia o de una situación noticiosa o de carácter informativa, podemos encontrar opiniones y hechos, y hay que aprender a diferenciarlos. Por ejemplo, dice ahí que un hecho van a ser sucesos o datos independientes de las creencias o juicios de quien los presenta. Un hecho, en particular, va a ser una acción que yo la describo tal cual sucedió, y que eso normalmente es ideal que hagan los periodistas cuando sucede algo. Por ejemplo, sucedió un asalto en el pleno centro de Temuco. Entonces el periodista toma todos los datos y plantea el lugar, el hecho, a quiénes fueron los dañados, si efectivamente se atraparon a los malhechores, por decirlo de alguna manera. Pero eso va a ser un hecho, ¿ya? Dice que se puede determinar si son verdaderos o falsos. Permiten reconocer la veracidad y confiabilidad de la información. Ya los hechos, normalmente los textos informativos, como las noticias, el reportaje u otros textos que entregan información, deberían priorizar en lo que son los hechos. Pero por otro lado, tenemos lo que es la opinión, y que es un juicio que manifiesta el punto de vista de quien emite. Por lo tanto, normalmente tenemos que diferenciar el hecho de la opinión, que la opinión va a ser subjetiva y la opinión la puede dar cualquier persona con respecto a un tema. Y en los textos periodísticos también se da esta lógica del hecho y de la opinión, sobre todo cuando hay opiniones, cuando algo sucedió y el periodista, él o la periodista, da a conocer sus puntos de vista. Dice que eso van a expresar creencias personales del autor y por ello no se puede afirmar si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, imagínense que hay un accidente en un lugar y el periodista llega a cubrir ese hecho y entrevista a una señora que estaba mirando. Y la señora le dice, estamos cansados los vecinos porque en esta esquina siempre pasan estos accidentes y nadie toma cartas en el asunto. Estamos indignados y vamos a pedirle al alcalde que pueda colocar aquí un lomo de toro o que pueda colocar un semáforo porque estamos totalmente asustados con lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, efectivamente una persona puede emitir ese mensaje en medio de un despacho periodístico o decirlo en el diario o dentro de un reportaje, pero en este caso van a ser opiniones, porque son juicios que expresan creencias de las personas. O sea, esa persona dice que está preocupada, molesta, asustada, pero quizás puede ser que a lo mejor solo ella esté preocupada y el resto de personas no. Entonces, es un juicio, es una opinión. Por lo tanto, normalmente en los textos periodísticos yo puedo encontrar hechos y opiniones. Ahora, las principales diferencias entre un hecho y una opinión son, primero, la verificabilidad. Un hecho es totalmente verificable, es decir, que se puede comprobar que sucedió. Es decir, que puede comprobarse con exactitud que ocurrió, dice ahí. En cambio, el carácter subjetivo de la opinión hace que no sea posible verificar. O sea, la señora, si tomamos el mismo ejemplo, no podemos verificar efectivamente si toda la comunidad está preocupada o asustada por los accidentes en esa esquina. Por lo tanto, en este caso la opinión no va a poder ser verificable. Voy a encender la luz, está muy oscuro. Ahí sí. Están malas. Ya, entonces, esa es la primera diferencia. El hecho se puede verificar, la opinión no se puede verificar porque son juicios subjetivos de algo que sucede. Lo otro elemento es la veracidad. Veracidad es si un hecho es comprobable, o sea, se puede comprobar que es verificable. Esto quiere decir que es veraz, que es verdad, ya que es verdad, que hay testigos que afirman en lo que sucedió, o el hecho está comprobado. Por ejemplo, hoy día
tenemos más elementos para poder comprobar si los hechos son veraces o no son veraces. Por ejemplo, las cámaras de seguridad pueden grabar un hecho mismo donde está sucediendo, y eso es innegable, por lo tanto es veraz. En cambio, la opinión no se puede comprobar si es verdad o no es verdad. Por lo tanto, ya que no se puede verificar, yo no puedo decir efectivamente si es verdad o no. Por lo tanto, ahí hay otra diferencia. Por lo tanto, el hecho va a ser verificable porque yo puedo comprobar su verdad y a la vez, si yo la puedo comprobar, es veraz. En cambio, la opinión no se puede verificar o comprobar, por lo tanto, eso le quita también veracidad. Por otro lado, otra diferencia tiene que ver con las consecuencias. ¿Ya? Dice, todos los hechos conllevan una serie de implicaciones, por eso es que son considerados trascendentes. Ya los hechos, por ejemplo, si decimos que hubo un accidente en una esquina que normalmente quizás ocurren hechos de ese tipo, va a tener una trascendencia. Esa noticia a lo mejor la va a leer el alcalde, esa noticia la va a leer una persona del gobierno regional y va a decir, entonces, porque en esta esquina sucede este tipo de casos, vamos a colocar semáforos. O si en esta esquina hay mucha delincuencia, vamos a poner cámaras de seguridad. Entonces, normalmente los hechos conllevan una serie de implicancias y eso hace una serie de consecuencias y se considera trascendente o importante. En cambio, las opiniones pueden o no ser trascendentes. En este punto el nivel de trascendencia dependerá del interlocutor y del contexto en el que sea emitida dicha opinión. Quizás las opiniones pueden tomarse en consideración o no pueden tomarse en consideración. En ese sentido no tienen tanta importancia o trascendencia como un hecho, porque el hecho, como decíamos, es verdadero y está comprobado. En cambio, la opinión no. La opinión es un punto de vista de una persona con determinada visión acerca de lo que sucedió. Entonces, quizás en el caso, por ejemplo, de esa esquina y esta señora que estábamos diciendo recién, a lo mejor su opinión va a ser considerada o bien no, porque a lo mejor es solamente una impresión de ella, pero si esa impresión de ella impacta, puede tener alguna trascendencia, pero no necesariamente se da. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna duda de quienes están conectados? Hay un buen grupo. Vamos a ver aquí. Veo a Juan Jesús, bueno, Esteban está acá conmigo, Michael, Darling, Paula, y ahí estoy yo. ¿Alguien? Veo, me dice que hay 7 conectados. Ah, Nicolás también está. No sé si hay alguna pregunta. ¿Queda claro la diferencia entre un hecho y una opinión? Cualquier cosa me pueden escribir en el chat. La diferencia entre un hecho y opinión, si queda alguna duda, consulta. Esto normalmente se da en lo que son los medios de comunicación, sobre todo, por ejemplo, en las plataformas digitales, en televisión. Normalmente, si nosotros, por ejemplo, vemos los matinales, nos vamos a dar cuenta que hay mucha información, hay mucha entrevista, y de pronto salen los periodistas a hacer notas a la calle, van a una esquina, a entrevistar a las personas, y ahí se da mucho esto del hecho y de la opinión, y que a partir de los hechos normalmente va a salir una opinión. Entonces, es normal que eso se dé mucho en los medios de comunicación. Parece que no hay preguntas. Esteban, ¿usted no tiene ninguna pregunta? No. Bien, entonces, tenemos a Juan Jesús, Esteban, Michael, Darling, Paula, Michael, Nicolás, Darling. Ya. Bien, entonces ahora, con respecto a lo que estamos viendo, vamos a trabajar en 2 actividades. La primera es, después, aquí le estoy proyectando la guía entre paréntesis, ¿ya? Vamos a trabajar con esa lectura que se llama Chile y el agua en su punto de quiebre. Esto está muy relacionado con el reportaje que yo les hice ver para la actividad anterior. Y les di una cantidad de preguntas que ustedes respondieron. Entonces,
lo importante ahora es que puedan ustedes leer este pequeño artículo y anotar ahí en el recuadro, siguiendo la lectura, anotar ahí dentro de ese artículo cuántos hechos y cuántas opiniones ustedes consideran que hay en ese texto, porque a veces las opiniones son como bien sutiles, así a veces no se alcanzan a determinar. Entonces ustedes lo leen y van anotando al ladito ahí cuántos hechos ven y opiniones. Por ejemplo, cuando dice, Chile requiere un esfuerzo colectivo de creatividad, eso ¿cómo lo podríamos decir? ¿Es un hecho o una opinión? Chile requiere un esfuerzo colectivo. ¿Es? Una opinión. Muy bien, Esteban, muy bien. Porque está emitiendo un comentario, un juicio. Ya, es decir, quizá esta persona dice, Chile requiere un esfuerzo colectivo, pero eso no es un hecho objetivo. Quizá a lo mejor hay personas que dicen que no. Ya, entonces, por lo tanto, en la opinión siempre va a tener más de una mirada o una interpretación. Por lo tanto, ahí tenemos un caso, por dar un ejemplo. Después, si yo subo en la lectura y digo, como cada 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua. ¿Es un hecho o una opinión? ¿Qué podríamos decir? ¿Es hechos o opinión? Muy bien. Un hecho, ¿cierto? Es un hecho porque está dando una acción que se está realizando, que es comprobable. Es decir, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Entonces, ahí nosotros vamos leyendo y podemos ir extrayendo hechos u opiniones. Y ahí los van anotando en el recuadro que está acá. Lo pueden traspasar a su cuaderno, como ustedes quieran. Y después de eso dice, según la lectura que se celebra el 22 de marzo, después dice qué consecuencias ha provocado el cambio climático y extrae 4 ideas importantes de la lectura y anótalas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Yo después voy a planificar otra actividad que la vamos a mezclar también con contenido, pero eso ya lo vamos a ver en la clase de mañana. Pero quiero que trabajen en esto hoy día, ¿ya? Y aquellas personas también que todavía no han hecho la actividad anterior del otro reportaje que estuvimos viendo sobre al rescate del agua en Chile, que está acá arriba, ahí dice actividad, la pueden también aprovechar el tiempo y terminar, ¿ya? Preguntas, voy a dejar de compartir. Preguntas, dudas, ahí veo que le están conectados Darlene, Esteban, Juan Jesús, Nicolás, Paula, Michael. Yo después, obviamente, voy a mandarles el video a sus compañeros para que lo puedan también, para que puedan trabajar en la actividad que no se pueden conectar por Zoom. Ya, entonces yo ahora voy a detener la grabación